Hola a todos. En el vídeo anterior vimos que las rentas fraccionadas y variables podían tener una característica que denominamos como especial. Bien, una vez analizada dicha característica, vamos a pasar a centrarnos en rentas concretas. En este vídeo vamos a ver las rentas fraccionadas variables en progresión aritmética con la característica especial cuando son pospagables, temporales e inmediatas, que son las características principales que nos van a permitir analizar con posterioridad tanto el valor actual como el valor final de este tipo de rentas cuando tienen unas características diferentes. Vamos a ello. Bien, como he dicho en la introducción, en este vídeo vamos a analizar las rentas variables en progresión aritmética con la característica especial, es decir, que dentro de un mismo año los capitales son constantes, pero que al cambiar de año los capitales aumentan y al volver a cambiar de año los capitales aumentan, pero dentro de cada año los capitales son constantes. Bien, estas rentas, además de ser variables en progresión aritmética con la característica especial, vamos a ver que pueden ser pospagables o prepagables, temporales o perpetuas e inmediatas, diferidas o anticipadas. Nosotros en este vídeo vamos a centrarnos en las características principales, que son las de rentas pospagables, temporales e inmediatas. ¿Vale? Una vez que hayamos analizado esta renta, podemos utilizarla como referencia para calcular las rentas con otras características diferentes. Bien, vamos a ver gráficamente cómo sería esta renta. Vale, y para ello copio dicha renta aquí, en la parte de la derecha. Vale, esto es una renta concreta que he puesto como ejemplo, ¿vale? Y como podéis comprobar, esta es una renta que tiene una duración de 3 años, ¿vale? He puesto 3, pues porque lo he considerado así. Podría tener una duración de 5, de 10, de 15 o de 20 años. Eso es indiferente. Vale, luego supuesto que dentro de cada uno de los años nos encontramos con capitales que tienen un vencimiento trimestral, ¿vale? Es decir, dentro del primer año nos encontraríamos con 4 capitales trimestrales. Dentro del segundo año nos encontraríamos con otros 4 capitales trimestrales. Y dentro del tercer año nos encontraríamos con otros 4 capitales trimestrales. Bien, como esta renta tiene la característica especial, los capitales dentro de un año son constantes, pero cuando cambiamos de año en año, los capitales aumentan. Como estamos en una renta variable en progresión aritmética, aumentan en la diferencia de. Pasamos al siguiente año y los capitales vuelven a aumentar. De tal forma que todos los capitales del primer año son constantes de importe C. ¿Veis? Los capitales de los 4 trimestres son iguales. Pero al cambiar de año, aplicamos la diferencia y los siguientes 4 capitales ya no son de importe C, son de importe C más D, y los 4 son iguales. Al volver a cambiar de año, volvemos a aplicar la diferencia, y ahora los capitales ya no son de C más D, son de C más 2D, ¿vale? Porque ya hemos aplicado la diferencia 2 veces, y dentro de este tercer año, nuevamente los 4 capitales son iguales. ¿Veis? A esto es a lo que nos referimos con la característica especial. Vale, ¿por qué lo he puesto así con una lupa, haciendo las flechitas así hacia abajo? Para que se viera mejor, ¿vale? Porque si no, quedaría todo aquí, pues a lo mejor muy junto, demasiado estrecho, demasiada información. Así de esta manera está como más amplio y se puede ver mejor. Pero vosotros no hace falta que lo representéis así, por separado. Si hacéis una buena representación gráfica, podréis ponerlo todo en la misma línea temporal. Bien, y una vez analizado gráficamente este tipo de rentas, vamos a ver ahora cómo se calcula su valor actual. Y antes de nada, vamos a ver la nomenclatura que vamos a utilizar para definir este tipo de rentas. Como estamos en el valor actual, ¿vale? Tal y como hemos hecho siempre, el valor actual lo definimos con una A mayúscula. Que la renta tenga la característica especial, que es lo nuevo con respecto a los vídeos de los apartados anteriores, lo vamos a representar mediante la siguiente nomenclatura. Vamos a poner un paréntesis en la parte de arriba de la A, ¿vale? Con el periodo de fraccionamiento.
Por ejemplo, si la renta es fraccionada mensual, esta K sería un 12. Si es fraccionada trimestral, esta K sería un 4. Y si es fraccionada semestral, por ejemplo, sería un 2. ¿Vale? Es decir, como superíndice ponemos el periodo de fraccionamiento. Ahora, en el subíndice, es decir, en la parte de abajo, antes en la renta fraccionada, lo pongo aquí, poníamos C, D, N, I. ¿Vale? Esto es lo que poníamos cuando la renta fraccionada, variable en progresión aritmética, no tenía la característica especial. Ahora que sí que la tiene, en vez de poner solo C, vamos a poner C por K. ¿Qué significa esto? Vuelvo a la representación gráfica. Imaginaros que el capital de esta renta es de 10 euros. ¿Vale? 10, 10, 10 y 10. C sería 10. K sería 4. ¿Por qué 4? Porque la renta es trimestral. Pues bien, yo ahí lo que tendría que hacer sería multiplicar C por K. Es decir, el número que tendría que poner ahí sería 40, que sería el resultado de multiplicar 10 por 4. Podría poner 40 o podría poner 10 por 4, lo que queráis. Vale, a continuación, lo que vendría sería la diferencia. Y en la diferencia vamos a hacer lo mismo. La vamos a multiplicar por el periodo de fraccionamiento. En este ejemplo, imaginaros que la diferencia es de 5 euros. Y los siguientes 4 capitales son 15, 15, 15 y 15. Y luego 20, 20, 20 y 20. La diferencia sería 5. El periodo de fraccionamiento es trimestral. Pues bien, yo ahí tendría que poner el resultado de esta multiplicación de 5 por 4. Es decir, tendría que poner en este ejemplo 20. Puedo poner 20 o puedo poner 5 por 4. Lo que quiera. Vale, cierro el paréntesis y ahora vendría la duración. Muy importante. La duración de esta renta hemos visto que son 12 trimestres, ¿verdad? Pues bien, al poner esta fórmula, no tendríamos que poner que la duración son 12 trimestres. Tendríamos que poner que la duración es de 3 años, porque la duración la vamos a poner siempre en años. Y, por último, pondríamos el tipo de interés, que también el tipo de interés vamos a poner siempre el tipo de interés anual equivalente o el tipo de interés efectivo anual. Bien, esta sería la nomenclatura. Como digo, lo repito, cosas importantes. La duración siempre en años. El tipo de interés siempre efectivo anual. En el lugar en el que ponemos el capital, no ponemos solo el importe del primer capital, sino que ponemos el importe del primer capital multiplicado por el periodo de fraccionamiento, ¿vale? Aquí. Y en la diferencia lo mismo. Ponemos la diferencia multiplicada por el periodo de fraccionamiento. Vale, todo eso lo tenéis explicado aquí en los apuntes, ¿vale? Pues bien, ahora lo que vamos a ver es cómo quedaría esta fórmula. Si recordáis, la voy a poner para tenerla como referencia. La fórmula, que esta no es la que vamos a ver para la renta de este apartado, sino vamos a ver la fórmula de las rentas variables en progresión aritmética cuando no tenían la característica especial, ¿vale? Para tenerla como referencia y que la podamos comparar con la que vamos a utilizar ahora. Esa fórmula era C más D dividido entre I más D por N, todo ello multiplicado por el valor actual de una renta unitaria constante de N términos, menos D por N dividido entre I, ¿vale? Esta, como digo, no es la fórmula que vamos a utilizar para este tipo de rentas, pero nos va a venir bien tenerla aquí para poder utilizar lo que ya conocemos y aplicar los cambios que introducimos en este apartado. Vale, como hemos visto, las rentas variables en progresión aritmética cuando tienen la característica especial, ahora en la parte de arriba a la derecha de la A pondríamos una K. En vez de poner solo el capital, ponemos C por K. En vez de poner solo la diferencia, ponemos D por K.
La duración la ponemos igual, teniendo en cuenta que tiene que ser en años y el tipo de interés que tiene que ser anual. Pues bien, lo que vamos a hacer en primer lugar es aplicar el factor de transformación. Si recordáis, en el vídeo anterior vimos que este tipo de rentas tenían un factor de transformación propio, que hasta ahora en este vídeo no lo he nombrado. Bien, pero paso ahora a recordarlo. El factor de transformación que vamos a utilizar es multiplicar la A por el tipo de interés anual efectivo entre el tipo de interés nominal. ¿Vale? Este va a ser el factor de transformación. Pero, como podéis comprobar, no es el único cambio que hemos hecho con respecto a las rentas cuando no tenían la característica especial. Los otros cambios es que en vez de poner C, ponemos C por K, y en vez de poner D, ponemos D por K. En lugar de tener en cuenta el tiempo y el tipo de interés con el periodo de fraccionamiento, tanto la duración como el tipo de interés van a ser anuales. ¿Vale? Todos estos cambios también los tenemos que tener muy presentes. Vale, como digo, el primer cambio que voy a hacer para poder desarrollar esta fórmula es aplicar el factor de transformación. Es decir, pongo todo lo demás igual, C por K, D por K, N, y esa fórmula la voy a multiplicar por el tipo de interés anual dividido entre el tipo de interés nominal. Vale, y ahora sí, lo que voy a pasar a hacer ya es poner la expresión de la fórmula de la A. Bien, esta fórmula, para ello voy a utilizar esta como referencia, va a ser la siguiente. Donde aquí poníamos C, nosotros tenemos que poner el resultado de multiplicar C por K. Podemos ponerlo así, podemos poner el importe de C multiplicado por K, o podemos poner ya directamente el resultado de esa multiplicación. Vale, ahora en la segunda parte, ¿no? Donde ponía D, nosotros vamos a poner D por K, dividido entre I. Y en la tercera parte, donde ponía D por N, nosotros vamos a poner D por K por N. Vale, cierro el paréntesis o el corchete en este caso. Y ahora eso lo multiplico, y esto no cambia, por el valor actual de una renta unitaria de una duración de n años a un tipo de interés I. Ahora esto le resto esta parte de aquí que me correspondería poner D por N dividido entre I, pues no voy a poner D por N, voy a poner D por K por N dividido entre I. Vale. Con esto, lo que acabo de escribir es la expresión de la A mayúscula. Ahora lo que me faltaría sería multiplicarla por el factor de transformación. Es decir, toda esta expresión la voy a multiplicar por I dividido entre el tipo de interés nominal, ¿vale? Y ese tipo de interés nominal pues será mensual, trimestral o semestral, dependiendo del periodo de fraccionamiento de la renta. Es decir, va a coincidir con esta M, ¿vale? Va a coincidir con el valor de esa K. Vale, y esta sería la fórmula que nos va a permitir calcular el valor actual de las rentas variables en progresión aritmética cuando tienen la característica especial. Vamos a ver ahora un ejemplo. Concretamente vamos a ver el caso práctico 58. Este caso práctico lo que nos dice es que calculemos el valor actual de una renta que tiene una duración de 3 años con términos semestrales. Esto es importante, ¿vale? Si la renta no tuviera la característica especial, yo directamente pondría que la duración son 6 semestres. Pero es importante ahora tener esto, tener que la duración son 3 años, aunque los términos sean semestrales. Vale, siendo los capitales del primer año de 1.000 euros y sabiendo que la diferencia de año en año es de 100 euros. La renta se valora a un tipo de interés del 8%. Vale, vamos a ver ahora cómo sería la representación gráfica. Esta renta dura 3 años, pero los términos son semestrales. Es decir, tendríamos 6 términos. Cada año tendríamos
2 capitales. ¿Vale? Son 6 semestres, pero son 3 años. En el primer año, los capitales serían de 1.000 euros. ¿Vale? Y aquí acabaría el primer año. En el segundo año se incrementan en 100 euros y pasarían a ser de 1.100 euros. Y aquí acabaría el segundo año. En el tercer año se incrementan otra vez en 100 euros y los capitales pasan a ser de 1.200 euros. ¿Veis? Esto sería la representación gráfica de esta renta. Y ahora lo que vamos a hacer es calcular su valor actual. En primer lugar, lo que voy a hacer es poner todo esto con formulitas, con la letra. El valor actual sería la A mayúscula. Aquí arriba a la derecha pondría el periodo de fraccionamiento, que es un 2. Aquí abajo pondría el importe del primer capital, que son 1.000 euros multiplicado por 2. Ahora pondría la diferencia, que son 100 euros multiplicado por 2, ¿vale? Otra opción es que aquí directamente pongáis 2.000. Vale, luego pondría la duración en años, que son 3 años, y el tipo de interés anual, que es el 8%. Vale. Si continúo desarrollando esta fórmula, ahora lo que voy a hacer es aplicar este factor de transformación. ¿Vale? Y para ello quito el superíndice y lo cambio por el factor de transformación, que como hemos visto era multiplicar por I y dividirlo entre JM. ¿Vale? Multiplico por el tipo de interés y lo divido por el tipo de interés nominal. ¿Qué ocurre? Que el tipo de interés nominal no lo tengo que calcular. ¿Vale? De la TAE no puedo pasar directamente al tipo de interés nominal. Si recordáis, lo que tengo que hacer es calcular el tipo de interés fraccionado y una vez que tengo el tipo de interés fraccionado, puedo calcular el nominal. Así que en primer lugar lo que voy a hacer es calcular el tipo de interés fraccionado semestral. Para ello hago 1 más el tipo de interés anual elevado a un medio y le resto 1. Abro la calculadora, ¿vale? Y pondría 1,08 elevado a un medio, ¿vale? Como es una fracción lo pongo entre paréntesis, cierro el paréntesis, le doy al igual y le resto 1. Y tendría que el tipo de interés fraccionado semestral es el 0,0392304, ¿vale? Y más decimales. De momento ese tipo de interés a mí no me sirve, no lo voy a utilizar. Simplemente me sirve para poder calcular el tipo de interés nominal semestral. ¿Cómo lo calculo? Pues bien, multiplicando el tipo de interés fraccionado semestral por 2. ¿Por qué por 2? Porque es semestral. ¿Vale? Aprovecho que lo tengo aquí en la calculadora, lo multiplico por 2, ¿vale? Y este es el tipo de interés que voy a tener que utilizar para el factor de transformación. Sería 0,078460969. Hay más decimales, pero lo voy a dejar aquí. Vale, voy para arriba y ese, como digo, es el tipo de interés que voy a utilizar en la fórmula. 0,078460969. Vale, ahora lo que voy a hacer es sustituir la A por su expresión. Me vengo aquí abajo y pongo que esto sería el importe del primer capital, que como hemos visto sería de 1.000 euros multiplicado por el periodo de fraccionamiento, que como es semestral sería un 2, más la diferencia, que son 100, multiplicada por el periodo de fraccionamiento y dividido entre el tipo de interés anual. Ahora le sumo la diferencia, que son 100, multiplicada por el periodo de fraccionamiento, que son 2. ¿Vale? Voy a poner aquí la fórmula para que me vayáis siguiendo. Vale, vuelvo a la expresión y además de multiplicar ahora la diferencia por el periodo de fraccionamiento, también lo tendría que multiplicar por la duración de la renta expresado en años, que serían 3 años. Cierro el paréntesis y esto lo multiplico por el valor actual de una renta unitaria de 3 años valorada a un tipo de interés del 8%. Ahora le resto el resultado de la diferencia
por el periodo de fraccionamiento por la duración dividido entre el tipo de interés. Y ahora todo esto lo multiplico por el factor de transformación, que como hemos visto sería el resultado de multiplicarlo por el tipo de interés anual entre el tipo de interés fraccionado, que como hemos visto sería 0,07846, ¿vale? Y aquí no me cabe, pero tendría que poner todos los decimales que hemos visto antes. Vale, voy a hacer ahora esto con la calculadora. Y para ello voy a recordar la fórmula de la A minúscula, que es 1 menos 1 más i elevado a menos n dividido entre i. Vale, precisamente voy a empezar por ahí. Pongo 1 menos 1 más el tipo de interés, que sería 1,08 elevado a la duración en negativo. Le doy al igual y lo divido entre el tipo de interés, que es el 8%. Vale, ahora multiplico eso por el paréntesis. Tendría 1000 por 2, que son 2000, más 100 por 2, que son 200, entre 0,08, más 100 por 2, que son 200, por 3, que son 600. Cierro el paréntesis, le doy al igual. Ahora le resto el resultado de multiplicar 100 por 2 por 3, es decir, 600 entre 0,08. Le doy al igual y lo multiplico por el factor de transformación, que sería 0,08 dividido entre, subo un poquito aquí para ver el tipo de interés completo, ¿vale? Sería entre 0,78460969. Le doy al igual y aquí tendría el valor actual de esta renta. Vale, como podéis comprobar, el valor actual sería de 5.753,89 euros. Vale, como podéis ver, la cosa pues se complica un poquito, pero si tenéis una buena base de todo lo que hemos ido viendo hasta ahora, pues en este tipo de rentas, como siempre hemos ido viendo, es añadir unas poquitas cosas más. Vale, una vez finalizado este caso práctico, continuamos y ahora lo que vamos a ver es cómo se calcularía el valor final. Y en primer lugar, vamos a ver la nomenclatura. El valor final de este tipo de rentas pues se representaría con una S. Ahora voy a ir más rápido porque es lo mismo que el valor actual, pero aplicado al valor final. Pondríamos ahí como un superíndice del periodo de fraccionamiento. En vez de poner solo el capital, pondríamos el capital multiplicado por el periodo de fraccionamiento. En vez de poner solo la diferencia, pondríamos la diferencia multiplicada por el periodo de fraccionamiento. Pondríamos la duración en años y el tipo de interés anual. Vale, y para calcular el valor final de este tipo de rentas, pues podemos hacer dos cosas. Hacerlo a partir de la fórmula del valor final de las rentas variables en progresión aritmética, ¿vale? Con su propia fórmula, o hacerlo a partir del valor actual. Yo voy a poner las dos formas. Aprovecho que tengo aquí una nomenclatura, ¿vale? Para decir que esto sería la forma en la que tendríamos que calcular el valor final. ¿Qué tendríamos que hacer en primer lugar para calcular el valor final? Pues aplicar el factor de transformación. ¿Vale? Pondríamos todas las demás letras, quitaríamos esto y lo sustituiríamos por i dividido entre el tipo de interés nominal. Vale, y a partir de aquí podemos hacerlo de dos maneras. ¿Vale? La primera forma, pues poniendo directamente la fórmula del valor final. Esa fórmula la podemos ver aquí. La fórmula del valor final, pues sería la que vamos a poner a continuación. Pondríamos C por K más D por K dividido entre el tipo de interés más D por K por N. ¿Vale? Cierro el paréntesis y lo multiplico por la fórmula del valor final de una renta unitaria. Ahora le resto D por K por N multiplicado por 1 más I elevado a N y dividido entre el tipo de interés. Y todo esto lo multiplicaría por el factor de transformación.
¿vale? Como podéis comprobar, esto es la fórmula del valor final, pero teniendo en cuenta que tiene la característica especial. Por eso lo multiplicamos todo por k y le añadimos el factor de transformación. Vale, la otra forma de hacerlo, pues sería a partir del valor actual, que es la que yo recomiendo para no tener que aprenderos más fórmulas. Podemos sustituir la S por la fórmula del valor actual, ¿vale? Pondría CK, DK, NI, capitalizado n periodos, es decir, multiplicado por 1 más i elevado a n. Y ahora eso multiplicado por el factor de transformación. Esto surge de la relación, que ya lo hemos visto muchas veces, que hay entre el valor final y el valor actual, que es esta de aquí. Vale. Ahora lo que pondría entonces sería C por K más D por K partido entre I más D por K por N multiplicado por ANI menos D por K por N dividido entre I, ¿vale? Todo eso sería la fórmula de la A. Ahora multiplicaría por 1 más I elevado a N, porque yo aquí lo que quiero es tener el valor final, no el valor actual, y lo multiplicaría por el factor de transformación, que sería IJM. Vale, y ahora vamos a hacer el caso práctico 59. Bien, el caso práctico 59 dice que utilizando los datos del caso práctico anterior, calculemos el valor final y que lo hagamos de dos maneras. Primero, aplicando la fórmula del valor final, que sería esta, y luego aplicando la relación que existe entre el valor final y el valor actual, que sería con esta forma de aquí. Vale, voy a copiar los datos del caso práctico anterior y a resolver este caso práctico 59. Vale, el caso práctico 59 se hace a partir de los datos del caso práctico anterior, pero teniendo en cuenta que ahora no queremos calcular el valor actual, queremos calcular el valor final y que nos piden dos formas de hacerlo. En el apartado A partir de la fórmula del valor final, y en el apartado B a partir de la relación que existe entre el valor actual y el valor final. Vale, pues vamos a hacer el apartado A. El apartado A, pues yo tenía que calcular el valor final de esta renta, sabiendo que es una renta fraccionada semestralmente con la característica especial, que el primer capital es de 1.000 euros, que lo multiplico por 2, que la diferencia es de 100 euros, que la multiplico por 2, que la duración son 3 años y que el tipo de interés es el 8%. Ahora lo que tendría que hacer es aplicar el factor de transformación de las rentas con la característica especial. Entonces pongo 1.000 por 2, 100 por 2, 3, 0,08 y lo multiplico por el tipo de interés, 0,08, dividido entre JM. Vale, ¿qué pasa? Que la JM ya la he calculado antes, entonces no lo voy a volver a calcular otra vez. Aprovecho que la tengo del ejercicio anterior y la pongo aquí. ¿Vale? La JM pues sería 0,078460969. Vale, y ahora esto lo borro. Ahora ya lo que tendría que hacer sería poner la fórmula de la S, que por si no os acordáis, la pongo aquí para tenerla como referencia. Vale, bajo esto un poco, ¿vale? Porque esto es una fórmula larga. Pondría, vale, abro un corchete, abro un paréntesis, pongo el importe del primer capital multiplicado por 2, pongo el importe de la diferencia multiplicado por 2 y dividido entre el tipo de interés efectivo anual. Ahora pongo la diferencia por el periodo de fraccionamiento por la duración, cierro el corchete, pongo la fórmula del valor final de una renta unitaria de 3 periodos valorada al 8%, le resto 100 por 2 por la duración por 1,08
elevado a la duración, todo ello dividido entre el tipo de interés, ¿vale? Y ahora esto lo tendría que multiplicar por el factor de transformación, que es 0,08, como podéis comprobar no me cabe, así que en vez de poner todo el tipo de interés, voy a poner el tipo de interés nominal J2, que su valor es este de aquí. Vale, por no hacerlo tan largo con la calculadora, le doy al pause y ahora pongo el resultado, ¿vale? Y aquí podemos comprobar que el resultado nos tiene que salir 7.248,24. Vale, pues una vez hecho con la calculadora, podéis comprobar que el resultado me coincide con lo que ponen los apuntes, ¿vale? Por lo tanto, el valor final sería 7.248,24. Como podéis comprobar, la operación es muy larga y en la calculadora tenéis que ir haciéndolo todo muy despacito y teniendo mucho cuidado. Se me ha olvidado poner antes que, ¿vale?, para tenerlo como referencia, la fórmula del valor final de una renta unitaria sería 1 más i elevado a n menos 1 dividido entre i. Vale, pero llegado a este punto del temario, yo creo que esta fórmula ya la sabréis. Vale, si en vez de hacerlo con la fórmula directa del valor final, queréis hacerlo con la fórmula del valor actual, pues lo que tendríamos que hacer sería lo siguiente, ¿vale? Para calcular el valor final de esta renta, que sería SK, CK, DK, NI, en primer lugar, lo que haría sería aplicar el factor de transformación, es decir, multiplicar por i dividido entre jm, y a continuación lo que haría sería sustituir la s por la a, ¿vale?, por su valor actual, multiplicado por 1 más i elevado a n y por el factor de transformación. Ahora lo que vamos a hacer es sustituir todo lo que tenemos aquí en la fórmula por los datos del ejercicio. Y tendría que poner a 1000 por 2, 100 por 2, la duración son 3 años, el tipo de interés el 8%, multiplico por 1,08 elevado a 3, porque yo lo que quiero es un valor final, y multiplico por 0,08 dividido entre el tipo de interés nominal, que sería este de aquí, ¿vale? Aprovecho que lo tenía copiado de lo que hemos hecho antes. Vale. Entonces, ahora, ¿qué tengo que hacer? Pues sustituir la fórmula de la A por su expresión. Y me quedaría, abro corchete, abro paréntesis, ¿vale? Y pongo aquí la fórmula para que me vayáis siguiendo. Sería esta de aquí. Vale, pongo 1000 por 2, ¿vale?, que sería C por K, más 100 por 2, que sería D por K, dividido entre el tipo de interés anual. Ahora le sumo D por K por N. Cierro el paréntesis y pongo el valor actual de una renta unitaria de 3 términos valorada al 8%, y le resto 100, que sería D, por 2, que sería K, por 3, que sería la duración, dividido entre el tipo de interés, que sería el 8%. Vale, eso sería, como he dicho, esto, la A. Ahora, ¿qué tengo que añadir a esto que acabo de poner? Pues tendría que añadir que yo quiero calcular el valor final y que tengo que aplicar el factor de transformación. Es decir, esto lo tendría que multiplicar por 1,08 elevado a 3 y multiplicarlo por 0,08 entre 0,07846, ¿vale? Puntos suspensivos, es decir, por el tipo de interés nominal, que lo tenemos aquí. Vale, hago esto con la calculadora dándole al pause y ahora pondré el resultado. Vale, pues lo acabo de hacer con la calculadora y como podemos comprobar, la vuelvo a poner, el resultado pues sale que el valor final es de 7.248,24 euros.
Pues nada, con esto terminaría este vídeo. En el siguiente vídeo lo que vamos a hacer es continuar con las rentas variables en progresión aritmética con la característica especial, pero vamos a introducir características diferentes. Vamos a ver qué ocurre cuando la renta es prepagable, perpetua o prepagable y perpetua. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.